En algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Quién soy? Pero para responderla, primero debemos desaprender lo que nos han dicho que somos y mirar hacia adentro con honestidad. Hoy quiero acompañarte en esta reflexión para que juntos podamos soltar limitaciones y descubrir nuestra esencia. Desde pequeñas nos han etiquetado, comparado, ignorado o sobreprotegido, transmitiéndonos mensajes muy limitadores que han influenciado negativamente para nuestro desarrollo mental. Eres demasiado sensible, tienes que ser perfecta, no eres lo suficientemente buena, ella sabe más que tú, debes complacer a los demás, etc. A medida que crecemos, absorbemos condicionamientos y normas sociales que nos dicen cómo deberíamos ser. Sin darnos cuenta, nos alejamos de nuestra esencia y nos perdemos en expectativas ajenas. Es como cargar un peso que no nos pertenece. Es probable que en tu infancia hayas sentido carencias afectivas o una falta de atención que dejaron un vacío en tu interior. A lo largo de la vida, quizás has buscado llenar ese vacío a través de otras personas. Todos llevamos heridas emocionales de la infancia. Cuando no sanamos esas heridas, pueden manifestarse en forma de dependencia emocional. Entre ellas, el miedo al abandono, la necesidad de reconocimiento, la dificultad con el compromiso, la búsqueda constante de aprobación o el anhelo de libertad. Nuestro niño interior herido representa esa parte vulnerable, solitaria y dolorida dentro de nosotros. Para protegerse, se ocultó tras una coraza, evitando sentir más dolor del mundo exterior. La raíz de todo esto está en haber aprendido un amor condicionado por personas cuyo amor por ti estaba limitado por su propia historia y desconocimiento. Sin darte cuenta, construiste tu autoestima en función de la mirada externa. A lo largo del tiempo, hemos cargado con palabras y etiquetas que no nos pertenecen, hasta creer que nos definen. Pero esas etiquetas no son nuestra verdad. Nosotros tenemos el poder de elegir quiénes queremos ser. Hasta que tu niño interior no se sienta atendido, aceptado y valorado, no descubrirás que puedes aprender a vivir con alegría, disfrutando del presente y sin miedo. Desde pequeños, construimos un personaje para encajar, primero bajo la influencia de nuestra familia, luego de la sociedad y finalmente de la cultura. Sin darnos cuenta, nos volvemos prisioneros de esa identidad. Pero el verdadero camino de transformación consiste en liberarnos de esas capas para reencontrarnos con nuestra autenticidad. Cada persona percibe la realidad desde su propio nivel de conciencia. No vemos el mundo tal como es, sino como somos. Nuestra mirada está condicionada por nuestras creencias, pensamientos y por la identidad que hemos construido a lo largo del tiempo. Si pudieras ver todo lo que te espera al otro lado de tus heridas emocionales, dejarías de aferrarte a ellas y comenzarías a sanarlas con determinación. Cada cicatriz puede convertirse en el símbolo de tu fortaleza, en el trofeo de alguien que enfrentó su propia batalla y encontró el coraje para ganar su guerra. No tienes por qué cargar con las etiquetas que te han impuesto los demás o que tú mismo has aceptado. Siempre tienes el poder de evolucionar y elegir el camino que realmente deseas seguir. Suelta los pesos que ya no necesitas y aprende a fluir como el agua. La verdadera libertad
emocional nace de la autosuficiencia y la confianza en ti. Para liberarte de la programación que te inculcaron desde pequeña, empieza a pensar menos y a sentir más. Deja de obsesionarte con ser correcta y perfecta y en su lugar elige ser auténtica y feliz. Y así la vida se vuelve asombrosamente maravillosa. Duerme en paz sabiendo que no eres responsable de la felicidad de los demás. Tu única misión es hacer feliz a la persona más importante en tu vida, tú misma. Para construirnos desde nuestra verdad, es esencial conocer nuestros valores. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿La paz? ¿La autenticidad? ¿La libertad? Definirlo nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestra esencia. Amarnos a nosotros mismos no es algo que simplemente ocurra con el paso del tiempo. Requiere intención y espacio en nuestra vida. Desarrollar el autoconocimiento significa atreverse a mirar de frente nuestros miedos y atravesarlos, así como reconocer nuestras cualidades y talentos para apoyarnos en ellos con confianza. Conocernos en profundidad es un proceso sanador y enriquecedor. Siempre nos aporta algo positivo y nunca deberíamos dar marcha atrás por miedo a lo que podamos descubrir. Define tus valores. Para descubrir tu verdadero potencial, primero necesitas conocer los valores que guían tu vida. Ellos moldean tu forma de verte a ti misma, a los demás y al mundo que te rodea. Cuando vives en armonía con lo que realmente es importante para ti, tu vida adquiere más significado y experimentas una sensación profunda de bienestar. Tómate un momento para reflexionar sobre tus valores y haz una lista que te sirva de guía en tu día a día. Algunos ejemplos pueden ser honestidad, transparencia, respeto, equilibrio, tranquilidad, empatía, colaboración, aceptación, fluir con la vida, amor, conexión con la naturaleza y el cuidado del planeta. A veces buscamos validación en los demás. Tememos decepcionar y nos olvidamos de nuestra propia voz. La asertividad es el puente entre ser fieles a nosotros mismos y comunicarnos con claridad y respeto. No necesitamos la aprobación externa para ser quienes queremos ser. Gana confianza en ti misma y supera el miedo al rechazo si lo sientes. Evita los comportamientos extremos. Tanto la sumisión como la dominancia son reflejo de vulnerabilidad y vacío interior. Practica la asertividad. Tienes derecho a ser tú misma, a expresar tu opinión, a decir no. Eleva tu visión por encima de las pequeñas miserias de los demás. No tomes lo que se dice de forma personal. Exprésate con sinceridad y toma tus sentimientos y deseos en serio. Es importante recordar que cuando nos respetamos a nosotros mismos y lo expresamos con sinceridad, no estamos dañando a nadie. Lo más probable es que solo estemos desafiando los intereses cómodos de los demás. Para hacer daño a alguien, realmente hay que proponérselo con intención. Libérate de las etiquetas limitantes que te pones a ti misma. Si te defines como introvertida o tímida, etc., te estás cerrando a la posibilidad de cambiar y crecer. A cambio, puedes decir, de momento no me siento lista para hacer tal cosa. Y así te invitas a ti misma a evolucionar. Deshazte de las palabras
culpa y preocupación en tu mente. Si te angustias por tus errores o lo que consideras tus fracasos, recuerda que siempre habrá alguien dispuesto a aprovechar eso para elevarse a costa tuya. No lo permitas. Piensa que lo que no haya sucedido como te esperabas no quita tu coraje ni valor por haberlo intentado. Es crucial dejar de compararnos con los demás, ya sea de forma negativa o positiva. El valor de una persona no radica en superar a los demás. Entonces, ¿por qué jugar al juego de las comparaciones? Llegué a la conclusión de que no tengo que demostrarle nada a nadie. No necesito probarle al mundo si soy buena persona o no, ni aclarar rumores, ni dar explicaciones sobre quién soy o cómo soy. No tengo que justificar mis decisiones ni la forma en que vivo. Solo yo me conozco, solo yo sé lo que hay en mi corazón, lo que he vivido y lo que he superado. Si alguien quiere juzgarme o hacer suposiciones sobre mí, haya él o ella. No me importa. El mal no está en mí. Mi conciencia está tranquila y mi corazón en paz. No permitas que nadie te menosprecie ni ponga en duda tus virtudes. Quien no sepa apreciarte, amarte y respetarte, no debe tener espacio en tu vida. Ámate tanto que te pongas en primer lugar, que reconozcas lo que realmente mereces, que comprendas tu valor. Si algo no te hace bien, regálate la oportunidad todos los días de elegirte a ti misma, de tomar el camino que nutra tu ser. Ámate tanto que reconozcas todo lo que es bueno en ti, que te sientas suficiente para ti misma, que dejes de buscar la aprobación de los demás y trabajes cada día para agradarte a ti, para sentirte bien contigo misma. Ámate tanto que dejes de aceptar amores incompletos, relaciones que no te suman y que no permitas que nada ni nadie te haga dudar de lo que realmente mereces. Haz de ti misma tu mayor motivo para seguir adelante y crecer. Eleva tu amor propio y verás cómo nada ni nadie podrá quebrantar tu corazón. Hagas lo que hagas, te pongas lo que te pongas, elijas el camino que elijas, nunca te preguntes, ¿qué va a decir la gente? Pregúntate, ¿me hace feliz? Y sigue adelante, sin mirar atrás. Tú eres más importante que la opinión de los demás. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en nuestros defectos y olvidamos nuestras virtudes. ¿Te has detenido a reconocer todo lo que has logrado? Cada obstáculo superado, cada pequeño acto de valentía, cada talento que posees. Todo eso también eres tú. Deja de enfocarte en lo que te falta o en lo que no haces bien. Felicítate cada día por algo. Celebra tus pequeños logros diarios y regálate momentos de bienestar. No hace falta que sean cosas materiales. Puede ser un paseo por la naturaleza, un tiempo para ti o cualquier gesto que te haga sentir bien. Reconoce cada día tus cualidades, fortalezas y talentos. Enfócate en lo que haces bien y trátate con el cariño que te mereces. Haz una lista de todas esas cualidades que te definen. Por ejemplo, soy honesta, sincera, considerada, respetuosa, auténtica, cariñosa, comprensiva. Sé escuchar, soy una buena amiga, un gran apoyo. Sé animar a los demás. Sé aportar luz en momentos oscuros. Soy generosa, paciente, amable, educada, trabajadora, elegante, sencilla y hermosa.
Haz otra lista con tus fortalezas. Por ejemplo, soy perseverante, resiliente, con ganas de aprender, eficiente, responsable, seria, de confianza, intuitiva, prudente, valiente y disciplinada. Soy creativa y soy ingeniosa. Y otra lista con tus talentos. Soy autodidacta, hábil con mis manos, muy ordenada y limpia, organizada y previsora. Hablo 2 idiomas a la perfección y un tercero en el que estoy trabajando a diario para mejorarlo. Soy resolutiva y sé evaluar las consecuencias de mis decisiones. Reconoce tus éxitos y reflexiona sobre todo lo que has logrado. Por ejemplo, te comparto algunos de los míos. Me he levantado después de duros golpes emocionales. Me he adaptado a los cambios y he seguido persiguiendo mi deseo de paz interior. He aprendido a amarme más, incluso en mis momentos más oscuros, y a querer seguir viviendo, haciendo todo lo posible para salir adelante, aún estando sola. He aprendido a que no me afecten los juicios ajenos, comprendiendo que no son más que el reflejo de la propia persona y de sus límites personales. He aprendido a respetarme como me merezco, poniendo límites a todo lo que no me trae paz. He enfrentado muchos de mis miedos, atreviéndome a salir de mi zona de confort y sin esperar nada de nadie. Acepto a diario mi vulnerabilidad. No busco la perfección porque sé que soy suficiente siendo como soy. Cada día consigo gestionar mis emociones, tomando conciencia de lo que puedo mejorar. Y lo logro con voluntad, paciencia y determinación. Y si un día flaqueo, no me siento mal por ello. Soy compasiva y paciente conmigo misma. Una buena autoestima es la capacidad de enfocarnos en nuestras habilidades, fortalezas y dones mientras aceptamos nuestras debilidades con compasión. Porque somos humanamente perfectos tal y como somos. Nuestro bienestar es la base de nuestro crecimiento. Alimentarnos bien, descansar, mover nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente son formas de respeto hacia nosotros mismos. No podemos dar lo mejor de nosotros a los demás si no nos damos lo mejor primero. Cuida tu cuerpo para honrarlo. Adopta un estilo de vida saludable, porque el cuerpo es el instrumento que tienes para experimentar la vida. Se dice que es la morada del alma. Para alcanzar lo que te propones, necesitas energía vital, y esa energía proviene de tu cuerpo. Así que trátalo con amor y respeto, poniéndolo en el primer lugar de tus prioridades. Mantén un peso saludable con disciplina y constancia. Ejercítalo a diario para evitar que envejezca prematuramente o enferme. Recuerda que es el hogar donde tu alma habitará durante este viaje. Cuida tu mente como el tesoro que es. Es el espacio donde nacen tus pensamientos, emociones y creencias, y de ella depende gran parte de tu bienestar. Así como alimentas tu cuerpo con comida saludable, alimenta tu mente con pensamientos positivos, aprendizajes y experiencias que te eleven. Dedica tiempo a la reflexión, a la meditación o simplemente a la calma para que tu mente se recargue y se libere de tensiones innecesarias. Recuerda que una mente sana es el pilar sobre el que se construye una vida plena y equilibrada. Protege tu paz interior, porque lo que habita en tu mente
se refleja en tu vida. Muchas veces medimos nuestro valor por lo que hacemos y no por lo que somos, pero el equilibrio está en vivir con intención, sin caer en la exigencia desmedida ni en la inacción. Ser y hacer pueden coexistir en armonía. Mantén ese equilibrio entre el ser y el hacer. Para ser un ser completo, es necesario equilibrar las energías masculinas, el hacer, y las femeninas, el ser. El arte de vivir radica en mantener ese equilibrio interno en todo momento. Cuando vives con esa conciencia, estás en armonía con el universo y todo fluye con facilidad. No te acomodes en una zona de confort ni te dejes llevar por la ansiedad, apresurando los procesos de la vida. Tienes que aprender a escucharte, conocer tus necesidades y satisfacerlas, sin esperar que otros lo hagan por ti. Sé compasivo contigo mismo, no te castigues ni te exijas en exceso. Da pequeños pasos cada día. Comienza a valorarte más y aprecia tus cualidades. Enfócate en ellas y trátate con cariño. Tienes que aprender a darte a ti mismo el amor incondicional que no recibiste en tu infancia. Todo en tu vida es un reflejo de lo que te permites. Si careces de amor propio, sentirás que no mereces lo que anhelas. La vida no puede ofrecerte lo que deseas sin esa base sólida de autoestima. Ser quienes queremos ser implica actuar de acuerdo con nuestra esencia, sin traicionarnos para encajar. La coherencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos es lo que nos da paz. El autoconocimiento necesario para aprender a quererse no es algo que llegue solo con la edad, sino que requiere de una decisión consciente y un esfuerzo para hacerle espacio en nuestra vida. Empezar un verdadero trabajo interior implica atreverse a reconocer y superar nuestros miedos, así como descubrir nuestras habilidades y dones, apoyándonos en ellos con confianza y determinación. El conocimiento interior es una herramienta curativa, siempre positiva, y no debemos retroceder ante él. Es un camino que nos lleva a la autenticidad y al crecimiento personal. Pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí misma o me estoy dejando influenciar por los valores de los demás? Ser auténtico requiere conocernos profundamente y practicar la coherencia, asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones en un ejercicio constante de libertad responsable. Si no vivimos conforme a lo que pensamos, terminamos pensando según cómo vivimos. Para mantener relaciones sanas y extraordinarias, el único camino es ser honesto y transparente. La verdadera recompensa de ser auténtico es que te conviertes en un ser único, inigualable. Sentirás una liberación tan profunda que podrás caminar por la vida con una mente tranquila. Recuerda, todo lo que ofreces a los demás también te lo ofreces a ti mismo. Nuestra construcción personal se da en nuestras interacciones, por lo que sembramos en nuestras relaciones acabará regresando a nosotros, recibiendo lo que damos. William Shakespeare decía, sé fiel a ti mismo y así, como la noche sigue al día, serás consecuente con tus semejantes. El compromiso con la fidelidad comienza con uno mismo. Cuanto más claros y conscientes estemos,
sobre lo que realmente queremos en la vida y lo que sentimos, más fieles seremos a esos deseos y a su cumplimiento con respeto. Es imposible ser coherente en todos los aspectos de la vida si no somos conscientes de que somos los dueños de nuestras propias decisiones. La coherencia es la clave del éxito. Sin coherencia, nada se logra, y menos la confianza hacia ti mismo o de los demás. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones se alinean con nuestros pensamientos, cuando mente y cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con lo que hacemos, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Aceptar nuestras sombras, nuestros errores, nuestras imperfecciones es también parte del camino. No somos un proyecto que necesita arreglos constantes. Somos un proceso en constante evolución. Louise Hay decía, amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. La forma en que nos vemos a nosotros mismos tiene un profundo impacto en nuestra vida, es decir, nuestra autoestima y autoconcepto, que puede ser positivo o negativo. Estos conocimientos sobre nosotros mismos provienen tanto de la autoobservación de nuestras experiencias y acciones como de los juicios externos que recibimos. Lograr el éxito y la valía personal ante la sociedad es algo muy volátil. La sociedad establece modas, metas a alcanzar, y si no tienes los bienes materiales, la imagen o el estatus que se espera, pareciera que no eres nadie. Es necesario defendernos de todo esto y de las simples apariencias, construyendo un yo personal e intransferible, aceptándonos tal como somos. Y si algo no nos gusta, trabajar para cambiarlo y mejorarlo. Tú no eres tu situación. Haz una pausa y reflexiona sobre quién eres más allá de tu situación actual. ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas y qué no quieres? ¿Qué puedes aceptar y qué no? ¿Cuáles son tus prioridades? Etcétera. Reconoce y acepta cómo te sientes. Negar nuestras emociones generalmente solo lleva a un comportamiento autodestructivo. Una buena autoestima también implica la capacidad de aceptar nuestras debilidades, aceptar que podemos cometer errores, mostrarnos imperfectos y sentir emociones negativas. Reconocer nuestras necesidades, aceptar nuestras contradicciones y cambios de estado de ánimo. La sombra es esa parte oculta de tu personalidad que prefieres no ver. En ella se encuentran tus miedos, preocupaciones, culpas, vergüenzas y emociones reprimidas. Tu sombra puede llegar a destruir lo que más te importa. Si no la integras, vivirás en contradicción contigo mismo y así será imposible manifestar la vida que sueñas. Todos tenemos la necesidad de vivir con una personalidad íntegra y completa para poder ser verdaderos. Cuando aceptes tus defectos, nadie podrá usarlos en tu contra. No tienes que ocultar nada de ti, ni cambiar nada de ti. Ser auténtico significa aceptar tanto tus luces como tus sombras como ser humano. Cuanto más vulnerable te muestres, más fortaleza tendrás y conectarás de manera más profunda con los demás. Haz brillar a tu yo adulto, sentir que te mereces lo mejor,
que eres digno de amor solo por existir. Acéptalo todo de ti, incluso aquello que crees inaceptable. No te falta nada, porque tú lo eres todo. Eres perfecto tal y como eres. Repite: merezco cumplir mis sueños, merezco vivir el presente, merezco tranquilidad emocional, merezco ser feliz, merezco estar rodeada de personas que suman en mi vida, merezco amarme y no aceptaré menos de lo que merece mi felicidad. No hay nadie en el mundo igual a ti. Tu forma de ver la vida, tu manera de sentir, tu historia, todo eso es lo que te hace especial. Abrazar nuestra unicidad nos libera de la comparación y nos permite brillar con luz propia. Es difícil no sentirse un extraño en este mundo. Hay momentos en los que parece que vamos a contracorriente, que somos apátridas en un escenario donde todos parecen encantados con una misma melodía, mientras nosotros nos sentimos inspirados por otra. Así, aunque a veces nos hablen de la importancia de reforzar nuestra individualidad y de empoderar lo mágico de ser diferente, en realidad se trata de saber equilibrar la balanza. Todos experimentamos esa incómoda dualidad entre lo que somos y lo que sentimos que debemos mostrar al mundo para ser aceptados. Por lo tanto, el bienestar comienza al no perder nuestra esencia ni el sentido de quienes somos. La clave está en ser aceptados por personas capaces de apreciar todo lo que somos, con nuestras particularidades, grandezas e incluso inseguridades. Define quién eres y ponle brillo. Despierta tu potencial, cultiva la conciencia individual, supera miedos y resistencias y exprésate ante el mundo tal y como eres, con seguridad y felicidad. Debemos comprender que en la vida no se trata de querer encajar, sino de fluir. Si intentamos forzar nuestro lugar, sufriremos y, en el peor de los casos, podríamos optar por renunciar a lo que somos para integrarnos en un puzzle que no nos corresponde. Es importante entender que habrá personas, lugares y colectivos con los que nos sintamos identificados y otros con los que no. En nuestro viaje por encontrar un sentido de pertenencia, podemos realizar muchos ajustes hasta dar con el espacio ideal. No pasa nada si, durante un tiempo, seguimos nuestro propio camino en soledad. Durante ese trayecto, nos limitaremos a celebrarnos a nosotros mismos. A veces, al seguir el ritmo de una pasión o un impulso singular, encontramos nuestra tribu, ese lugar donde todo armoniza, donde somos aceptados y valorados por cada matiz, por cada rincón tan especial en nosotros. No hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Haz que el amor propio, el autorrespeto y la dignidad personal sean tu máxima prioridad a partir de ahora. Se nos olvida algo fundamental, lo excepcional de ser único, diferente al resto, y que cada uno tiene su propia misión de vida, algo único que aportar al mundo. Pensar que soy único y que eso me convierte en un ser maravilloso es el primer paso hacia el verdadero amor propio. Al final del día, la clave está en reconocerte, en aceptarte tal y como eres. No hay necesidad de cumplir expectativas ajenas,
ni de tratar de encajar en moldes que no son los tuyos. Eres un ser único, con un propósito y una esencia que solo tú puedes descubrir y cultivar. Si te permites ser auténtico, si te das el permiso de cuidarte, de amarte y de honrarte, encontrarás la paz que tanto buscas. Recuerda que tu valor no está en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que tú crees de ti mismo. Cuando aprendas a escucharte, a respetarte y a confiar en ti, tu vida se transformará. Cada paso que des hacia tu bienestar será un acto de valentía y amor propio. Y a medida que te des la oportunidad de crecer, de sanar, de liberarte de las sombras que no te pertenecen, te convertirás en la mejor versión de ti mismo. El viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior es personal, pero tú no tienes que recorrerlo sola. En el camino encontrarás a otras almas que también buscan su lugar en el mundo, compartiendo contigo la misma vibración de amor y autenticidad. Así que hoy elige ser tú misma. Elige amarte incondicionalmente, respetarte profundamente y caminar con la certeza de que mereces todo lo que deseas y mucho más. Y recuerda siempre, en el momento que te aceptas y te valoras, el mundo entero empieza a reflejar esa verdad. Te agradezco profundamente por haber compartido este espacio de reflexión y crecimiento. Recuerda que el viaje hacia el amor propio es único y valioso, y cada paso que das te acerca más a esta versión plena de ti misma. Sigue brillando con la fuerza de tu ser, abrazando tus luces y sombras, porque lo que eres es más que suficiente. Te dejo con un abrazo cálido y lleno de paz. Hasta pronto, querida Estela. Que tu camino hacia el amor propio y la autenticidad siga siendo maravilloso.